Sexta parte: descubrir el porqué, los orígenes de un porqué. Todo empezó en el norte de California durante la Guerra de Vietnam, donde los ideales antigubernamentales y el desprecio hacia los grandes centros de poder se extendieron como la pólvora. Dos jóvenes consideraban al poder del Estado y de las corporaciones como sus enemigos, no porque como tal fuera grande, sino porque aplastaba el espíritu de las personas. Los dos muchachos soñaban con un mundo en el que una persona individual tuviera voz, soñaban con una época en que un particular pudiera plantarle cara al poder tradicional, a las viejas premisas y a las ideas sobre el statu quo y desafiarlas con éxito, incluso hacerlas cambiar de rumbo. Los dos jóvenes se juntaban con los hippies, con quienes compartían ideales, aunque veían que había una manera de cambiar el mundo que no precisaba de manifestaciones ni de meterse en actividades ilegales. Steve Wozniak y Steve Jobs alcanzaron la mayoría de edad en ese momento. No solo era la época en que el espíritu revolucionario estaba a flor de piel en el norte de California, sino que también era el momento y el lugar de la revolución informática, y en esta tecnología es donde vieron la oportunidad para poner en marcha su propia revolución. El Apple dio a la persona individual la capacidad para hacer las mismas cosas que una empresa, relata Wozniak. Por primera vez en la historia, una persona podía enfrentarse a una gran empresa por la sencilla razón de disponer de la posibilidad de utilizar la tecnología. 102 Wozniak diseñó el Apple I, y más tarde el Apple II, para que fuera bastante sencillo y la gente aprovechara el poder de la tecnología. Jobs sabía cómo venderla. Así nació Apple Computer, una empresa con una finalidad: otorgar a la persona individual el poder de plantar cara al poder establecido, potenciar a los soñadores y a los idealistas para desafiar al orden establecido y tener éxito. Pero su causa, su porqué, había empezado mucho antes del nacimiento de Apple. En 1971, utilizando la habitación de Wozniak en la Universidad de California en Berkeley como taller, los dos Steve fabricaron algo a lo que llamaron caja azul 103. Este pequeño aparato saboteaba el sistema telefónico y hacía posible realizar llamadas a larga distancia sin que se reflejaran en la factura del teléfono. Apple Computers no existía todavía, pero Jobs y Woz ya estaban desafiando a uno de los poderes tipo Gran Hermano, en este caso a la compañía que ostentaba el monopolio telefónico en Estados Unidos, American Telephone and Telegraph. Técnicamente, lo que la caja azul hacía era ilegal y, no deseando desafiar al poder infringiendo la ley, Jobs y Woz nunca utilizaron realmente el artefacto en su propio beneficio, pero les gustó la idea de dar a las personas la posibilidad de que pudieran evitar tener que jugar de acuerdo con las normas de las fuerzas monopolísticas, un leitmotiv que se repetiría muchas más veces en el futuro de Apple. El 1 de abril de 1976 volvieron a repetir su modelo, enfrentándose en esta ocasión a los gigantes del sector informático, y sobre todo al conocido como Big Blue, y B grande M. Antes de Apple, la computación seguía implicando la utilización de una tarjeta perforada para dar instrucciones a una descomunal unidad central escondida en un centro de computación situado en algún lugar. Y B grande M dirigía su tecnología a las grandes empresas y no, como Apple se propuso, a convertirla en una herramienta para que las personas atacaran a las corporaciones. Con una finalidad clara y una disciplina asombrosa, el éxito de Apple Computer parecía seguir la ley de la difusión casi a propósito. Durante su primer año de actividad, la empresa vendió ordenadores por valor de $1 millón a aquellos que creían en lo mismo que ella. Al segundo año, las ventas alcanzaron los $10 millones. Al tercer año de actividad ya era una empresa con unos ingresos de $100 millones, y alcanzó el nivel de empresa multimillonaria en solo 6 años. Convertida ya en un hombre familiar, en 1984 Apple lanzó el Macintosh con su célebre anuncio 1984 que se difundió por primera vez durante la Super Bowl 104 dirigido por Ridley Scott, el famoso director de clásicos de culto como Blade Runner. El anuncio también cambió el rumbo de la industria publicitaria. El primer anuncio de la Super Bowl marcó el comienzo de la tradición anual de la publicidad cinematográfica de gran presupuesto durante la gran final del fútbol americano. Con el Macintosh, Apple cambió una vez más la tradición de cómo se hacían las cosas, cuestionaba el sistema operativo 2 de Microsoft,
el modelo utilizado en la época por la mayoría de los ordenadores personales. El Macintosh fue la primera computadora para el mercado de consumo masivo en utilizar una interfaz gráfica de usuario y un ratón, lo que permitía que la gente, simplemente, señalara y clicara en lugar de tener que utilizar un código de entrada. Curiosamente, fue Microsoft la que llevó el concepto de Apple al público general con Windows, la versión de Gates de la interfaz gráfica de usuario. La capacidad de Apple para provocar revoluciones y la de Microsoft para llevar las ideas al mercado de consumo masivo ilustran a la perfección el porqué de cada una de las empresas y, de hecho, de sus respectivos fundadores. Jobs siempre trató de desafiar, y Gates, de llegar a la mayoría de las personas. Apple siguió desafiando con otros productos que aplicaban el mismo modelo. Entre los ejemplos más recientes se cuentan el iPod y, sobre todo, iTunes. Con estas tecnologías, Apple se enfrentó a los modelos empresariales establecidos del sector musical, una industria tan enfrascada en tratar de proteger su propiedad intelectual y su desfasado modelo de negocio que solo se ocupaba de demandar a los adolescentes de 13 años que pirateaban canciones, mientras Apple se dedicaba a redefinir el mercado de la música en la red. El modelo se repitió de nuevo cuando Apple lanzó el iPhone. El orden establecido dictaba que los proveedores de telefonía móvil, y no los fabricantes de móviles, decidían las funciones y las capacidades de los teléfonos reales. T-Mobile, Verizon Wireless y Sprint, por ejemplo, les decían a Motorola, LG y Nokia lo que tenían que hacer. Apple cambió todo eso cuando anunció que con el iPhone sería ella la que le diría al proveedor lo que debía hacer el teléfono. Resulta paradójico que la empresa a la que Apple desafió, lustros antes con su caja azul en esta ocasión mostrará el comportamiento clásico del adoptante inicial. AT&T fue la única que aceptó este nuevo modelo, y de esta manera se inició una nueva revolución. La gran capacidad de Apple para la innovación surge de su porqué y, a excepción de los años en que Jobs estuvo ausente, jamás ha cambiado desde que se fundara la empresa. Vosotros, sectores que os aferráis a los modelos empresariales heredados, deberíais ser precavidos, podéis ser el siguiente. Si Apple se mantiene fiel a su porqué, es muy probable que la industria cinematográfica y la televisiva tengan todas las papeletas para hacerlo. La capacidad de Apple para hacer lo que hace no tiene nada que ver con la experiencia de los sectores industriales. Todas las empresas informáticas y tecnológicas tienen libre acceso al talento y los recursos y están igual de cualificadas para producir todos los productos que fabrica Apple. Tiene que ver con la finalidad, la causa o la creencia que pusieron en marcha hace muchos años un par de idealistas en Cupertino, California. Quiero hacer mella en el universo, como dijo Steve Jobs, y eso es exactamente lo que hace Apple en los sectores en los que compite. La empresa nace del porqué de sus fundadores, no hay ninguna diferencia entre una y el otro. Apple es solo uno de los que del porqué de Jobs y Woz. Las personalidades de Jobs y de Apple son exactamente iguales. En realidad, las personalidades de todos los que se sienten atraídos de manera visceral por Apple son iguales. No existe ninguna diferencia entre un cliente de Apple y un empleado de Apple. Uno cree en el porqué de la empresa y decide trabajar para ella, y el otro cree en ese mismo porqué y decide comprar sus productos. Solo hay una diferencia de conducta. Los accionistas fieles tampoco son diferentes. Lo que compran es diferente, pero la razón para que lo compren y se mantengan fieles es la misma. Los productos de la empresa se convierten así en símbolos de sus identidades. A los acérrimos de fuera de la empresa se les acusa de formar parte del culto a Apple, a los acérrimos de dentro se les señala por formar parte del culto a Steve. Sus símbolos son distintos, pero su devoción a la causa es igual. Que utilicemos la palabra culto implica que podemos reconocer la existencia de una fe profunda, de algo irracional, que comparten todos aquellos que creen, y estaríamos en lo cierto. Jobs, su empresa, sus fieles empleados y sus leales clientes existen todos ellos para traspasar los límites. Todos tienen ganas de una buena revolución. Que el porqué de Apple sea tan claro no significa que todo el mundo se sienta atraído por ella. A algunas personas les gusta, y a otras, no. Algunas personas la aceptan, y otras sienten repulsión por ella. Pero hay algo que no se puede negar, la empresa representa algo.
La ley de la difusión dice que solo el 2,5% de la población tiene una mentalidad innovadora. Este porcentaje está compuesto por un grupo de personas dispuestas a confiar en su intuición y a asumir mayores riesgos que los demás. Tal vez no sea una casualidad que el Windows de Microsoft forme parte del 96% de los ordenadores del mundo, mientras que Apple se mantiene en torno al 2,5%. La mayoría de las personas no desean cuestionar el estado de las cosas, aunque los empleados de Apple te dirán que el éxito de su empresa reside en sus productos. El hecho es que son muchas las empresas que fabrican productos de calidad, y aunque los empleados de Apple quizás sigan insistiendo en que sus productos son los mejores, todo depende de los criterios por los que los juzgues. Los productos de Apple son en realidad los mejores para aquellos que se relacionan con el porqué de Apple. Es la creencia de Apple que se manifiesta en todo lo que piensa, dice y hace la que la hace ser lo que es. Es tan eficaz en eso, que es capaz de identificar con claridad sus productos limitándose a anteponer al nombre de estos la letra I. Pero no solo es dueña de la letra, es dueña de la palabra y es la empresa que lucha por el espíritu creativo de la persona individual, y sus productos, servicios y publicidad, sencillamente, lo ponen de manifiesto. El porqué proviene de echar la vista atrás. Los cálculos más prudentes hablan de una proporción de 3-1, pero algunos historiadores afirman que el ejército inglés era superado en una proporción de 6-1. Sea cual sea el cálculo que decidas creerte, el panorama del rey inglés Enrique B. Chica no parecía halagüeño. El mes de octubre de 1415 tocaba a su fin, y el ejército inglés estaba preparado para enfrentarse a las mucho más numerosas fuerzas francesas en Agincourt, en el norte de Francia. Pero el número de los combatientes era solo uno de los problemas de Enrique. El ejército inglés había marchado a través de más de 400 kilómetros, en lo que había invertido cerca de 3 semanas y casi perdido el 40% de sus tropas a causa de las enfermedades. Los franceses, en marcado contraste, estaban más descansados y de mucho mejor ánimo. En el mucho mejor preparado y experimentado ejército francés también estaban entusiasmados ante la perspectiva de vengarse de los ingleses y compensar así la humillación de las derrotas anteriores. Y, por si fuera poco todo esto, estaban muchísimo mejor pertrechados. Los ingleses contaban con una armadura ligera, pero fuera cual fuese la protección que tuvieran no igualaba al mayor peso de la armadura francesa. Pero cualquiera que conozca la historia medieval europea ya conoce el resultado de la batalla de Agincourt. A pesar de tenerlo todo en contra, los ingleses vencieron. Estos contaban con una pieza tecnológica vital con la que pudieron confundir a los franceses y dar pie a una concatenación de acontecimientos que en última instancia desembocaría en la derrota de los franceses. Los ingleses tenían el arco largo, un arma con un alcance asombroso para su época, de pie a considerable distancia del campo de batalla, lo bastante lejos para no necesitar una armadura pesada. Los ingleses podían dominar el valle y lanzar una lluvia de flechas sobre los franceses, pero la tecnología y el alcance no era lo que confería su poder a una flecha. Esta no es más que una frágil vara de madera con una punta afilada y algunas plumas. Por sí sola, una flecha no puede enfrentarse a una espada o atravesar una armadura, lo que confiere a una flecha la posibilidad de enfrentarse a la experiencia, el adiestramiento, la superioridad numérica y la armadura es la velocidad. Esa frágil vara de madera, cuando es lanzada por el aire, se convierte en una fuerza solo cuando se mueve deprisa en una dirección. Pero ¿qué tiene que ver la batalla de Agincourt con que encuentres tu porqué? Antes de que pueda adquirir alguna energía o lograr un impacto, una flecha ha de ser tensada hacia atrás con una inclinación de centésimo octogésimo lejos del blanco. Y de ahí es también de donde un porqué obtiene su fuerza. El porqué no proviene de mirar adelante hacia lo que quieres lograr y decidir una estrategia adecuada para llegar allí. No nace de ningún estudio de mercado ni deriva de exhaustivas entrevistas con los clientes o incluso con los empleados. El porqué es fruto de mirar en la dirección diametralmente opuesta de donde te encuentras ahora. Descubrir por qué es un proceso de exploración, no de invención. Igual que el porqué de Apple se desarrolló durante las rebeldes décadas de 1960 y 1970, así el porqué de cada persona y organización proviene del pasado. Es algo que nace de la educación y la experiencia vital de un individuo o un pequeño grupo. Cada persona tiene un porqué,
y cada organización también. Una organización, no lo olvides, es una de las cosas tangibles que un fundador o grupo de fundadores han hecho en sus vidas para revelar su porqué. Toda empresa, organización o grupo con capacidad para motivar empieza con una persona o pequeño grupo de personas que fueron motivadas para hacer algo mayor que ellas. Curiosamente, intensificar la claridad del por qué no es la parte difícil, lo es la disciplina para confiar en la propia intuición, para mantenerse fiel a la finalidad, causa o creencias de uno. Mantener un equilibrio y una autenticidad absolutas es la parte más difícil. Los pocos que pueden crear un megáfono en torno a su causa, y no únicamente una empresa, son los que adquieren la capacidad para motivar, y de esta manera, aprovechan una fuerza para mover a la gente que pocos pueden siquiera imaginar. Descubrir el porqué de una empresa y organización o comprender el porqué de cualquier movimiento social siempre empieza por lo mismo, por ti. Soy un fracaso. Hay 3 meses grabados de manera indeleble en mi memoria. De septiembre a diciembre de 2005. Fue entonces cuando toqué fondo. Puse en marcha mi empresa en febrero de 2002, una experiencia increíblemente emocionante. Destilaba fanfarronería, que diría mi abuelo, desde una edad muy temprana. Mi objetivo había sido fundar mi propia empresa. Era el sueño americano, y yo lo estaba viviendo. Toda mi sensación de lo mucho que valía se debía al hecho de que lo había hecho, de haberme arriesgado, y me parecía alucinante. Si alguien me preguntaba alguna vez qué hacía, adoptaba una pose como la de George Reeves en la vieja serie de televisión Las aventuras de Superman. Me ponía las manos en las caderas, sacaba pecho, ladeaba ligeramente el cuerpo y, con la cabeza bien alta, declaraba, soy emprendedor. Lo que hacía era cómo me definía a mí mismo, y eso me hacía sentir bien. No era como Superman, era Superman. Como sabe cualquiera que emprende un negocio, se trata de una carrera fantástica. Hay una estadística que pende sobre tu cabeza. Más del 90% de todas las nuevas empresas fracasan en los primeros 3 años. Para cualquiera que tenga siquiera una pizca de espíritu competitivo, sobre todo para alguien que se define a sí mismo como emprendedor, las manos en la cadera, pecho fuera, ligeramente ladeado el cuerpo. Tales probabilidades abrumadoras de fracaso no resultan intimidatorias, solo sirven para echar más leña al fuego. La estupidez de pensar que formas parte de la reducida minoría de los que realmente conseguirán sobrevivir a los 3 años y que resistirás a pesar de no tener ninguna probabilidad forma parte de lo que hace que los emprendedores sean lo que son. Personas impulsadas por la pasión y por una irracionalidad absoluta. Transcurrido el primer año, lo celebramos. No habíamos ido a la ruina, habíamos superado las adversidades, estábamos viviendo el sueño. Pasaron 2 años, y luego, 3. Todavía no estoy seguro de cómo lo hicimos, jamás habíamos implantado ningún sistema ni ningún proceso decentes, pero al cuerno con eso, habíamos destrozado las estadísticas. Yo había alcanzado mi meta y eso era lo único importante. Ya era un orgulloso miembro de un muy reducido grupo de personas que podía decir, con las estadísticas en la mano, que era un pequeño empresario estadounidense. El 4º año resultó ser muy diferente. La novedad de ser un emprendedor se había disipado. Ya no adoptaba la pose de George Reeves. Cuando me preguntaban qué hacía, ahora le decía a la gente que me dedicaba al asesoramiento de posicionamiento y estratégico. Ya no era tan emocionante y sin duda ya no se parecía a una gran carrera, ya no era un objetivo apasionante, solo era un negocio, y la realidad es que el negocio ya no parecía tan prometedor. Nunca tuvimos un éxito galopante, nos ganábamos la vida, sí, pero poco más. Teníamos algunos clientes incluidos en la lista de Fortune 500 e hicimos un buen trabajo. Yo era meridianamente claro sobre lo que hacíamos, y podía decirte en qué éramos diferentes, explicarte cómo lo hacíamos. Al igual que todos los demás participantes en el juego, trataba de convencer a los posibles clientes de nuestra manera de actuar, de en qué éramos mejores, de que nuestra manera era única, y eso era un trabajo difícil. Lo cierto es que vencimos a las estadísticas gracias a mi energía, no a mi agudeza empresarial, pero no tenía la energía para mantener esa estrategia el resto de mi vida.
Era lo bastante consciente para saber que si la empresa tenía que sostenerse a sí misma necesitábamos unos sistemas y unos procesos mejores. Me sentía increíblemente desmoralizado. Desde un punto de vista intelectual, podía decirte que era lo que teníamos que hacer, solo que me veía incapaz de hacerlo. En septiembre de 2005 estaba más cerca de lo que había estado nunca, si es que no lo estaba ya, de sumirme en la depresión más absoluta. Toda mi vida había sido un tipo bastante alegre, así que el mero hecho de sentirme infeliz ya era bastante malo en sí. Pero la cosa era mucho peor. La depresión me puso paranoico. Estaba convencido de que me iba a la ruina, convencido de que me iban a echar de mi piso. Estaba seguro de no gustarle a nadie de los que trabajaban para mí y de que mis clientes sabían que era un fraude. Pensaba que todas las personas que conocía eran más inteligentes que yo, que todos con los que me cruzaba eran mejores que yo. Cualquier energía que me hubiera quedado para sostener la empresa estaba ahora dedicada a apuntalarme a mí mismo y a fingir que me iba bien. Sabía que para que todo cambiara tenía que aprender a organizar mejor las cosas antes de que todo se fuera al garete. Asistí a conferencias, leí libros y pedí asesoramiento sobre cómo conseguirlo a amigos que habían tenido éxito. Todos los que recibí eran buenos consejos, pero no podía oírlos. Me dijeran lo que me dijesen, lo único que era capaz de escuchar es que lo estaba haciendo todo mal. Tratar de arreglar el problema no me hizo sentir mejor, antes al contrario, me sentía desamparado. Se me empezaron a ocurrir cosas desesperadas, a tener pensamientos que para un empresario son casi peor que el suicidio. Pensé en buscar un empleo, de lo que fuera, de cualquier cosa que me ayudara a detener la sensación de fracaso que me embargaba a diario. Ese año recuerdo ir a visitar a la familia de mi futuro cuñado por acción de gracias. Sentado en el sofá del salón de la casa de su madre, la gente me hablaba, aunque en ningún momento oí una palabra. Si me hacían alguna pregunta, solo respondía con tópicos. En realidad, no sentía ningún deseo o ni siquiera tenía ya capacidad para entablar una conversación. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad. Pese a las estadísticas, era un fracasado. Como universitario especializado en antropología y estratega en el mundo de la mercadotecnia y la publicidad, siempre había sentido curiosidad acerca de las razones para que la gente hiciera las cosas que hacía. En los inicios de mi trayectoria profesional empecé a sentir curiosidad por esos mismos asuntos en el mundo real, en mi caso, el de la mercadotecnia de las empresas. Circula una vieja creencia en el sector acerca de que el 50% de toda la publicidad da resultado. El problema estriba en saber qué 50% es el que funciona. Siempre me asombró que tantas empresas desarrollaran su actividad con tamaño nivel de incertidumbre. ¿Por qué querría alguien dejar el éxito de algo que cuesta tanto y habiendo tanto en juego a expensas de un lanzamiento de moneda? Estaba convencido de que, si había una parte de la publicidad que funcionaba, sería posible descifrar la causa. Todas las empresas con idénticos recursos tienen el mismo acceso a las mismas agencias, al mismo talento y a los mismos medios de comunicación. Entonces, ¿por qué una publicidad funciona y otra no? Era algo que había visto permanentemente cuando trabajaba en una agencia de publicidad. En condiciones relativamente iguales, el mismo equipo podía crear una campaña que tendría un éxito enorme un año y luego, al año siguiente, crear algo que no daría ningún resultado. En lugar de centrarme en la parte que no funcionaba, decidí prestar atención a la que sí a fin de descubrir qué es lo que tenían en común. La buena noticia para mí fue que no había gran cosa que estudiar. ¿Cómo ha podido Apple superar sistemáticamente a sus competidores una y otra vez? ¿Qué hizo también Harley Davidson que pudo generar un seguimiento de personas tan fieles como para tatuarse un logotipo empresarial en el cuerpo? Porque a la gente le gusta tanto Southwest, cuando en realidad no es tan especial. No. Al intentar codificar por qué funcionaban, creé un sencillo concepto que denominé el círculo dorado, pero mi pequeña teoría quedó enterrada en los archivos de mi ordenador. Solo era un pequeño proyecto piloto sin una aplicación real, solo algo que me pareció interesante. No fue sino meses más tarde cuando conocí en un acto a una mujer que se interesó por mis puntos de vista acerca de la comercialización. Victoria Duffy Hopper se crió en una familia de académicos y desde siempre también se había sentido fascinada por la conducta humana. Ella fue la primera que me habló del sistema límbico y de la neocorteza.
Lo que me contó me picó la curiosidad y empecé a leer acerca de la biología del cerebro, y fue entonces cuando hice el verdadero descubrimiento. La biología de la conducta humana y el círculo dorado coincidían a la perfección, aunque lo que estaba tratando de comprender era por qué algunas campañas de comercialización funcionaban y otras no. Había tropezado con algo inmensamente más profundo, y descubrí por qué las personas hacen lo que hacen. Fue entonces cuando me di cuenta de cuál era la verdadera causa de mi estrés. El problema no era que no supiera qué hacer ni cómo hacerlo, el problema era que había olvidado el por qué, había sufrido lo que ahora conozco como grieta, y tenía que descubrir de nuevo mi por qué, motivar a las personas para que hagan las cosas que las motivan. Henry Ford decía, tanto si piensas que puedes como si piensas que no, estás en lo cierto. Él era una persona brillante del tipo porque que cambió la forma de trabajar del sector, un hombre que encarnaba todas las características de un gran líder, alguien que comprendía la importancia de la perspectiva. Yo no era más tonto que cuando fundé mi empresa, en realidad probablemente todo lo contrario. Lo que pasaba es que había perdido la perspectiva, sabía lo que estaba haciendo, pero había olvidado por qué. No es lo mismo correr con todo tu corazón con los ojos cerrados que correr con todo tu corazón con los ojos abiertos de par en par. Durante 3 años, mi corazón había latido con fuerza, pero había tenido los ojos cerrados. Tenía pasión y energía, pero me faltaba el foco y la orientación. Así que tuve que recordar qué era lo que motivaba mi pasión. Acabé obsesionado con el concepto del por qué, la idea me consumía, y no hablaba de otra cosa. Cuando me remonté a mi infancia, descubrí un asunto extraordinario. Ya fuera con mis amigos, ya en el colegio o en la vida profesional, siempre había sido el eterno optimista. Era yo el que motivaba a los demás para que creyeran que podían hacer lo que quisieran. Este patrón es mi porqué, motivar, con independencia de que lo hiciera en el campo de la publicidad o del asesoramiento, daba igual la clase de empresas con las que estuviera trabajando o los sectores en los que interviniera. Motivar a las personas a hacer las cosas que los motivan, para que, juntos, podamos cambiar el mundo. Ese es el camino al que tanto mi vida como mi trabajo están consagrados ahora. Henry Ford se habría sentido orgulloso de mí. Después de meses de pensar que no podía, de repente supe que sí podía. Me convertí a mí mismo en conejillo de indias para probar el concepto. Si la razón de que hubiera tocado fondo se debía a que mi círculo dorado estaba desequilibrado, entonces tenía que volver a equilibrarlo. Si era importante empezar con el porqué, entonces empezaría con el porqué en todo lo que hiciera. No hay un solo concepto en este libro que no haya puesto en práctica. Con el megáfono en la boca, hablaba del porqué a cualquiera que quisiera escuchar. Aquellos adoptantes iniciales que oyeron mi causa me vieron como una herramienta de su arsenal para alcanzar su propio porqué, y me presentaron a otros a lo que consideraban que yo podría motivar, y de esta manera la ley de la difusión empezó a hacer su trabajo. Consideré que el círculo dorado y el concepto del porqué estaban dando resultado, y quise enseñárselo a los demás. Tenía que tomar una decisión, debía intentar patentarlo, protegerlo y utilizarlo para ganar mucho dinero, o regalarlo. Esta decisión iba a ser mi primera prueba del apio. Mi porqué es motivar a las personas para que hagan cosas que las motiven, y si iba a ser fiel a esa causa solo una era la decisión que tenía que tomar, darlo gratis, hablar de ello, compartirlo. No habría nunca una salsa secreta o una fórmula especial de la que solo yo conociera los ingredientes. El ideal es hacer que todas las personas y todas las organizaciones conozcan su porqué y lo utilicen en aras de todo lo que hagan. Así que eso es lo que estoy haciendo. Estoy confiando por completo en el concepto del porqué y en el modelo que se produce de forma natural que es el círculo dorado para que me ayuden a alcanzar ese objetivo. El experimento empezó a dar sus frutos. Antes de empezar con el porqué, en toda mi vida me habían invitado a pronunciar una conferencia pública. Ahora recibo entre 30 y 40 invitaciones anuales para hablar sobre el círculo dorado, ante todo tipo de público y por todo el mundo. Me dirijo a audiencias de emprendedores, a grandes corporaciones, a organizaciones sin ánimo de lucro, a políticos e instituciones oficiales. He hablado en el Pentágono ante el jefe del Estado Mayor y ante el secretario de las Fuerzas Aéreas. Antes del Círculo Dorado ni siquiera conocía a alguien en el ejército.
Antes de empezar con el por qué no había salido jamás en televisión. En poco menos de 2 años empecé a ser invitado habitualmente para aparecer en la MSNB Grande C. He trabajado con miembros del Congreso sin haber hecho ningún trabajo relacionado con la administración o la política antes de empezar con el por qué, y soy la misma persona, y sé lo mismo que sabía antes. La única diferencia es que ahora empiezo con el por qué, al igual que Gordon Bethune, que le dio la vuelta a Continental con las mismas personas y el mismo equipamiento. Pude dar la vuelta a las cosas con las cosas que ya sabía y hacía. No tengo mejores contactos que los demás ni tengo una ética del trabajo mejor. No he asistido a ninguna de las mejores facultades del país, y mis notas de la universidad fueron mediocres. Lo más divertido es que todavía no sé cómo crear una empresa. La única cosa que he hecho que la mayoría de las personas no hace es aprender la manera de empezar con el por qué,